Hola, bienvenidos a este nuevo video del curso de Java. En esta ocasión vamos a ver las variables y los tipos de datos. Esto será compartido en dos videos, ya que necesitamos saber qué son los tipos de datos y las variables. Bueno, una variable es un contenedor que contiene el valor mientras se ejecuta el programa de Java. También es el nombre del área reservada asignada en una memoria. Es un nombre que está asociado a un valor que puede cambiar, por eso se le llama variable. De estas variables tenemos tres tipos. La primera es de instancia, que está dentro de la clase. La segunda es una estática, que está dentro de la clase, pero con la palabra reservada static. Y la tercera es una variable local, la cual está dentro del método y solo se puede usar dentro de ese método. La clase no sabe si existe o no, solo el método en el cual está instanciada. Ahora bien, los tipos de datos. Un tipo de dato pues define el valor que puede tomar la variable. En Java tenemos dos categorías de tipos de datos, que son los datos primitivos y los datos no primitivos, que son las matrices y cadenas. Entre los datos primitivos tenemos el tipo de dato int, que es un entero, en el cual, como vemos aquí, int es el tipo de dato, age o la edad es el nombre de la variable, que puede ser cualquiera que tú quieras ponerle, pero por lo general se le referencia al nombre de la variable al objeto o al valor que va a ser guardado. En este caso el valor es 28, lo cual es un número de edad y por eso el nombre de la variable se llama edad. Y esta variable, pues como se le dijo, ocupa un lugar en la memoria. Muy bien, esto es solo una base superficial de lo que es variable y tipo de dato. Aún faltan otros tipos de datos por conocer, que en la siguiente clase se los enseñaré. Ahora pasemos de una manera más contextual a lo que es la programación en Java. Estamos aquí en nuestro entorno de desarrollo, en el cual nosotros vamos a crear nuestro tercer proyecto. Nos vamos a archivo, creamos tercer proyecto, aplicación de Java, y le colocamos el nombre, que será variable y tipo de dato. Tipo dato. Muy bien. El nombre del paquete que va a almacenar mi archivo se llamará curso Java. Curso Java. Y su archivo principal será main. Finalizamos. Ya estamos en nuestro archivo principal main, en la cual vamos a ver estos tres tipos de variables y el tipo de datos. Vamos a trabajar solamente con el tipo de dato entero o int, que representa un número entero. Muy bien, vamos primero a ver el tipo de dato por instancia. Colocamos un comentario para saber cuál vamos a hacer. Tipo de dato, instancia. Nosotros colocamos in edad igual, vamos a poner una edad cualquiera, 18 años, punto y coma. Este es un tipo de dato de instancia que se representa o está dentro de la clase. En este caso estoy dentro de la clase main y no estoy dentro de un método. ¿Cuándo podemos usar este tipo de dato instancia? Pues si lo queremos utilizar dentro de nuestro método, no podemos simplemente utilizarlo. Como vemos aquí, vamos a mostrarlo por consola a ver qué sucede. Vamos a mostrarlo por consola. Y bien, nos ha dado un error. Vamos a ver qué nos dice ese error. Que la variable edad nos puede ser referenciada dentro del contexto estático. No es una variable estática. ¿Cómo podemos nosotros utilizar una variable estática? Pues tenemos que utilizar la programación orientada a objetos, que es instanciar nuestro objeto o nuestra clase main. Por ejemplo, main
objeto igual new main. Esta parte de aquí de programación orientada a objetos no hay que entenderla aún porque aún no pasamos a esta clase, pero sí vamos a referenciar un poquito a esto. Entonces, ¿cómo utilizamos? Pues nosotros escribimos objeto punto, y si se dan cuenta nos está diciendo que ya podemos utilizar esta variable. Coloquemos y demos ejecución al proyecto, y como ven nos ha salido correctamente. Eso quiere decir que este es nuestro tipo de dato instancia. Vamos a colocarlo en comentario que diga: la única manera de utilizarlo es instanciándolo como objeto. Esta forma solo sirve para las variables de instancia. Listo. Ahora vamos a ver las variables de tipo estático. Vamos a colocar variable de tipo estático. Al parecer me he equivocado acá, le puse tipo de dato, es variable. Muy bien. Como sabemos, el tipo de datos es entero. Vamos a seguir utilizando solo enteros por ahora. ¿Cómo se crea una variable de tipo static? Pues nosotros primero tenemos que utilizar la palabra reservada static, el tipo de dato, que ya sabemos que es un entero, y el nombre de nuestra variable. En este caso ya no vamos a representar una edad, vamos a representar un día del mes. Pongámosles día, mes, que va a ser igual a 12. Entonces ya tenemos nuestra variable estática declarada y vamos a utilizarla. ¿Cómo se usa una variable estática? Nosotros colocamos system día mes y listo. Como ven, no nos ha dado ninguna clase de error. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestro método es estático y nuestra variable es estática, entonces podemos utilizar nuestra variable sin ningún problema. Vamos a ejecutar nuestro proyecto y como ven se ha ejecutado correctamente. No necesitamos instanciarla como objeto porque esta variable es reservada para todos los métodos estáticos de nuestra clase main. Y bueno, como ya sabemos cómo crear una variable estática, vamos a colocarle aquí, dejarle un comentario. Esta es la forma de que podemos utilizar la variable estática o estática. Ahora vamos a ver la variable local. Como sabemos, una variable local se puede utilizar solo dentro del método y la clase no sabe ni de su existencia. ¿Cómo es esto? Pues simplemente nosotros creamos nuestra variable local dentro de cualquiera de nuestros métodos que nosotros creemos. Por ejemplo, vamos a guardar el valor de $2. Pongámosles el tipo de dato, el nombre de la variable, dólar, que va a ser igual a 2. Entonces, esto es variable local y que solo se puede utilizar en nuestro método main o en el método que nosotros la hayamos instanciado. Vamos a mostrarla. Dólar. Y como ven, no tenemos ningún problema porque la podemos utilizar dentro de este método.
Ejecutamos y aquí tenemos. Ahora, ¿qué sucede si nosotros colocamos el mismo nombre de la variable edad? Vamos a crear otra variable de instancia con el mismo nombre de edad. Vamos a ver qué sucede. Int edad igual 19. Nos ha dado un error. ¿Y esto por qué? Porque no se puede volver a reusar o a crear una variable con el mismo nombre. Si nosotros queremos crear una variable con el mismo nombre, pues tenemos que añadirle un extra. Por ejemplo, pongámosle edad 1 y como ven ya la podemos utilizar. Pero así por así, crear la misma variable con el mismo nombre no se puede porque nos va a dar un error. Ahora, ¿qué sucede si nosotros creamos una variable local y tenemos el mismo nombre de esa variable fuera de nuestro método? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Creemos int, primero nuestro tipo de dato, nuestro nombre de la variable y el valor que le queremos asignar. Como ven, no nos ha dado ningún error. ¿Y esto por qué? Porque la única manera de utilizar una variable estática es instanciándola a través de un objeto. Como vemos aquí, se está utilizando el nombre de la clase main.edad. Como vemos aquí, el objeto está instanciado y después se utiliza su variable. Eso quiere decir que prácticamente la variable de instancia no existe en el método. La única forma de hacerla existir es a través de un objeto. Entonces vamos a probarlo. Y vamos a ejecutar el código. A ver qué sucede. Y nos ha compilado y ejecutado correctamente. Ahora, a estas variables, como sabemos, por su nombre varían. Podemos cambiarle el valor que tienen asignado. Por ejemplo, nuestra variable día mes 12 podemos cambiarle de valor. Coloquémosles aquí cambio de valor porque son variables. Entonces, día mes va a ser igual a 15. Y así ya hemos cambiado de valor a nuestra variable día mes. Ya no escribimos el tipo de dato porque ahí estamos creando la variable. Aquí nada más estamos haciendo que referencia a que esta variable va a cambiar de valor. Ya no va a ser 12 sino 15. Vamos a mostrarlo por consola. Y veamos qué sucede. Como ven, aquí está día mes en 12. Y acá el último mensaje que tiene que salir es día mes 15. Vamos a ver. Y como ven, tenemos correctamente. Asimismo, se puede cambiar la variable de instancia simplemente haciendo referencia al objeto punto edad, que va a ser igual a 22. Y como ven, ya le hemos cambiado de valor a nuestra variable de instancia. Vamos a mostrarlo. Y vimos aquí que primero estaba con el valor de 18 años, ahora tiene 22 años. Asimismo, la variable local se puede cambiar y así son todas las variables. Se pueden cambiar a menos de que utilicemos una variable constante. ¿Cómo definimos una variable constante? Vamos a escribir aquí variable constante. Esto, como es un comentario, ponemos doble rayita. ¿Cómo se crean las variables constantes? Pues la variable constante es un valor que no va a cambiar nunca ni por más
que nosotros intentemos reasignarle el valor? Pues primeramente debemos utilizar la palabra reservada final. Después, asimismo, su tipo de dato, en este caso entero, porque solo estamos trabajando con el tipo de dato entero, y el nombre de la variable. Pongámosles valor. Y este tipo de dato va a tener su valor de 10. Muy bien, hemos creado nuestra variable local de tipo constante que nunca va a cambiar y veamos cómo funciona. Muy bien, tenemos que vamos a mostrar por consola nuestra variable constante. Y vemos que está correctamente. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos reasignarle un valor a esta variable? Vamos a ver. Valor es igual a 50. Como ven, nos muestra un error. ¿Y eso por qué? Vamos a leer que dice, y dice que no puede asignar un valor a una variable final, o sea, una variable constante. No puede reasignarse un valor, jamás. Ahora, ¿cuándo usamos nosotros una variable de tipo de instancia? Las variables de instancia, vamos a colocarle aquí otro comentario, las usamos en programación orientado a objetos. Cuando queremos utilizar valores de otra clase. En este caso, como sabemos, tenemos nuestra clase main. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos otra clase llamada class persona, por ejemplo, nosotros ahí tenemos otra clase. Ahí se utiliza este tipo de variables. No vamos a hablar de eso porque eso ya es programación orientada a objetos y vamos a dejarlo para después. Cuando nosotros utilizamos una variable de tipo estático, nosotros utilizamos una variable de tipo estático para hacer variables globales que puedan ser usadas en todos los métodos creados en nuestra clase. Claro que los métodos deben ser estáticos. En nuestra clase. Listo. Ahí es la única manera de utilizar nuestras variables globales estáticas. Y las variables locales, ¿cuándo las utilizamos? Nosotros utilizamos las variables locales para usarlas solo en un método específico. Y listo. Ahora vamos a ver el mismo funcionamiento en IntelliJ. Vamos a crear nuestro proyecto. Se va a llamar así mismo variable tipo dato. Vamos a utilizar nuestro JDK 8. Damos clic en siguiente. Nuestro proyecto de línea de comandos. Damos clic en siguiente y coloquémosles variable tipo dato. Finalizamos y esperamos. Muy bien, ya estamos aquí y vamos a simplemente copiar nuestro código que está acá. Vamos a copiar nuestro código. Copiamos nuestro código. Como sabemos, el código no cambia si sea que uses
otro entorno de desarrollo, el código siempre va a ser el mismo porque es la sintaxis de Java. Nunca va a cambiar así sea que utilices otro entorno de desarrollo. Vamos a pegarlo. Como ven, todo está pegado. Está de una manera más bonita. Y ejecutamos el proyecto y vamos a ver qué sucede. Muy bien, hemos ejecutado nuestro proyecto y dan los mismos resultados que vimos en el GMINS. En la siguiente clase, nosotros veremos más acerca de los tipos de datos y un poco más o refrescar el conocimiento que tenemos hasta ahora de las variables. Y con esto nos vemos en el siguiente video.